Buenas tardes de nuevo a todo el mundo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias también a los nuevos autores que se han sumado en este nuevo panel en el que presentaremos libros de temática más política, filosófica, entre comillas. Empezaremos por Lorenzo Bernardo de Quirós, al que yo creo que tampoco hace falta presentarlo demasiado. Yo creo que la mayoría de nuestros seguidores lo conocen. Él es economista y además es consultor. De hecho, es presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence y nos trae su último libro, que particularmente creo que es muy interesante y además muy idóneo. Se llama En defensa del pluralismo liberal. También fue publicado por Deusto. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar aquí y todo tuyo cuando quieras contarnos más acerca del libro. Sí, muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación en estos días de confinamiento poco dado para el ejercicio del pluralismo. El libro que cuando yo abordé la posibilidad de escribir un nuevo libro, me empezó a preocupar básicamente un fenómeno que es, digamos, el sustrato, por decirlo de alguna manera, el sustrato filosófico o moral en el que se sustentan o no se sustentan determinadas visiones del individuo y del orden social, del orden político y del orden económico. Llegué a una conclusión bastante absurda, pero que es en definitiva la que informa el enfoque de mi libro. Y es que las disputas entre dos visiones básicamente que se enfrentan en el mundo, tanto en versiones de izquierdas como de derechas, son de alguna manera, por decir, una visión monista, que considera que es posible llegar a conclusiones objetivas sobre lo que es y las que debe regirse la vida humana, y la idea del pluralismo, que yo identifico en ese caso como pluralismo liberal en la tradición de Berlin, en la tradición de Hume, en la línea de que indiscutiblemente es imposible llegar a la conclusión a la existencia de una moral objetiva. Cada uno tenemos una serie de formas de concebir lo que es una vida buena, y que una de las grandes aportaciones de la filosofía liberal al orden político ha sido básicamente la separación, en ese sentido, del orden de la teología, por decirlo en términos muy simplificados, del orden de la política. Esa separación de la moral y de la política, la posibilidad de que cada uno viva como le dé la gana, siempre y cuando no lesione las libertades de terceros, es lo que ha hecho posible las sociedades abiertas, la paz cívica y, de alguna manera, el interludio o la desaparición de la guerra civil como una constante en las sociedades que podemos denominar avanzadas u occidentales. Ese mundo o ese etos se ha visto absolutamente amenazado o está amenazado en estos momentos, pero este fenómeno no es novedoso. De alguna manera, el fenómeno al que estamos asistiendo, que es el ataque de los populismos de izquierdas o derechas a la sociedad abierta en sus dos principales manifestaciones, que son la democracia liberal y el capitalismo, lo hemos vivido ya en otros periodos. De alguna manera, estamos en una repetición, si tuviéramos una visión circular de la historia, de los viejos, del periodo de entreguerras, el periodo que transcurre entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda, en el que las democracias liberales, incapaces de dar una respuesta en aquellos momentos tanto a la depresión económica como a la crisis de valores en las sociedades occidentales, sufrieron el embate de los totalitarismos de izquierdas, el comunismo, y de los totalitarismos que podíamos entrecomillar como de derechas, que eran el fascismo o el nazismo. Hoy, frente a esos totalitarismos carnívoros, nos encontramos con un neototalitarismo vegetariano, que se representan de alguna manera los movimientos populistas que a izquierdas o a derechas están contestando los fundamentos de la sociedad abierta y un componente absolutamente fundamental, que es el individuo. Colectivos en los que se integra forzosa
o por absorción los individuos y en el que el individuo selectiva el colectivo. Y por otro lado tenemos los fantasmas o la visión colectivista de la derecha populista que emerge frente a ello el retorno de viejos dioses poderosos como es, por ejemplo, en el nacionalismo. Esa doble pinza que se está produciendo sobre las democracias liberales supone indiscutible una amenaza clarísima a la libertad individual, en tanto uno u otro solo se diferencian en la práctica en una cosa, en el contenido de la moral única del concepto de la vida buena que quieren imponer a todos recurriendo a la coerción o al uso de la fuerza del Estado. En ese escenario, mi libro lo que pretende hacer es una reivindicación del pluralismo liberal, no como una utopía, ni siquiera como una especie de ente en extinción, sino como lo que se ajusta más a lo que es la realidad de cómo somos. Seres individuales, distintos, con fines y proyectos diferentes, con formas de entender la vida muchas veces antagónicas y que podemos convivir juntos en un orden abierto y cooperativo, cumpliendo unas reglas del juego que se basan en lo fundamental en reducción de la violencia en el funcionamiento del orden social. Esta es la tesis central. Yo creo que hago una excursión, de alguna manera, por lo que para mí son los principales fundamentos filosóficos y los autores que más me han interesado desde el punto de vista de la defensa del pluralismo liberal, y sí me parece de justicia recuperar de alguna manera o recordar al que podría ser o al que en mi opinión es el founding father de esta visión pluralista, que es Guillermo de Ockham, que sumergido en las oscuras eras de la Edad Media, nunca o muy pocas veces se reivindica ese papel extraordinario que tuvo en sentar los fundamentos de lo que es un orden pluralista basado en los derechos subjetivos y de facto en el desarrollo y en la promoción de lo que es la libertad individual. Y finalmente el libro hago un repaso a lo que llamamos las principales religiones posmodernas, las religiones de la izquierda. La vieja izquierda comunista ha desaparecido, el marxismo se ha desintegrado en sectas, pero esas sectas se han convertido en fenómenos mucho más transversales, en tanto apelan a causas que tienen una amplia capacidad de penetración social. Y así me refiero a la religión climática, a la religión feminista, a la religión animalista, que lo que hacen básicamente es actuar como termitas que eliminan y van erosionando los fundamentos de una sociedad basada en el individuo para reconstruir o configurar una sociedad basada en colectivos en los cuales el individuo se diluye en ellos y sin los cuales no tiene entidad ni capacidad de desarrollar su propia existencia. Esa es la respuesta a estas religiones posmodernas terriblemente agresivas que hacen del dogma de la ortodoxia un ejercicio de fe en la promoción de sus evangelios. Sufre, como es natural, ha sufrido una reacción por parte de sus antagonistas en el otro lado de la trinchera, que es lo que yo llamo de alguna manera la respuesta o la contrarrevolución paleoconservadora. Frente a ese monismo en el que la izquierda te quiere imponer por la fuerza su concepción de vida buena articulado en torno a las religiones seculares, en el otro bando se ha levantado la bandera de la contestación, pero con un contenido muy parecido, que es la existencia también religión, Estado, nación, en los cuales tradición que se enfrentan a ese ímpetu revolucionario del otro bando. Entonces, en una dinámica entre la revolución y la reacción, el pluralismo, la defensa del individuo, la idea de que todos somos seres que perseguimos nuestros propios fines conforme a nuestras propias ideas, va debilitándose de manera extraordinaria hasta el punto de su capacidad de vivir conforme a sus propias ideas
y valores se ve cada vez más restringida en estos momentos del siglo XXI que se parecen terriblemente a los periodos de entreguerras a los que me refería anteriormente. Ese es un poco el enfoque, la filosofía de mi libro y que he intentado resumir ahora ante vosotros con 4 pinceladas rápidas. Muchísimas gracias, Lorenzo. Como mencionaba al principio, os hemos ido dejando un enlace donde podéis adquirir cada uno de los libros que estamos presentando en el chat de YouTube. Igualmente, si tenéis preguntas, también os las podéis dejar y al final de cada panel las haremos a los autores para que las puedan contestar en directo. Y si os parece, vamos a pasar con el siguiente autor. Es Martí Jiménez, que creo que lo tenemos por aquí ya preparado. Él es director de investigaciones del think tank Institut Ostrom Catalunya, un think tank que nació ya hace varios años en Cataluña, un poco para dar respuesta a cuestiones de política pública desde un enfoque, yo creo que podemos decir, me lo aceptará, liberal clásico, pero sobre todo desde el rigor y el empirismo. Y Martí viene a presentarnos un libro en el que casualmente he participado, con lo cual es un poco como raro, ¿no? Pero bueno, él nos va a venir a hablar de La respuesta liberal, que es un libro que él mismo ha coordinado, es un libro que de momento solo está en catalán y que esperemos que ojalá dentro de un tiempo pues esté en más idiomas para que mucha más gente lo pueda leer. Martí, cuando quieras, muchísimas gracias por aceptar la invitación y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Irune. Como siempre, un placer compartir la tarde con el Juan de Mariana y agradecerte también a ti personalmente el haber colaborado con el libro como coautora. Bueno, como bien comentas, La respuesta liberal es un libro coral, ¿no? de 8 autores, todos ellos investigadores o colaboradores del Instituto Ostrom y que además procedemos de distintas disciplinas del conocimiento, ¿no? Tenemos juristas, economistas, politólogos, científicos, ambientólogos, y creo que esto también da una perspectiva interesante a la obra. Y por otro lado, pues contamos con el epílogo de Juan Ramón Rayo y el prólogo de Juan Ramón Rayo y el epílogo de Germà Bel. Y bueno, sin duda es una forma inmejorable de abrir y cerrar el libro. ¿Por qué la respuesta liberal, ¿no? ¿Por qué un libro como este? Pues como bien indica el título, lo que intentamos es dar respuesta a una serie de conflictos, de problemas, algunos de carácter más global, otros de carácter más local, que se nos están avanzando en estos últimos años, ¿no? Por un lado, nos encontramos en una coyuntura internacional donde, como muy bien avanzaba Bernaldo, pues los pilares fundamentales del orden liberal, ¿no? La sociedad abierta, el libre comercio, la economía de mercado, la separación de poderes, pues se ven amenazados por el auge de movimientos populistas o autoritarios a ambos lados del espectro político. Y creíamos que ante esta nueva tendencia, ¿no? Ya no es suficiente recurrir a lo que podríamos denominar la visión del liberalismo de Guerra Fría o apelar solo a los consensos de finales del siglo XX, sino que era necesario ofrecer una narrativa de la libertad pues adaptado a nuevos retos contemporáneos, como pudieran ser, por ejemplo, el cambio tecnológico y el impacto que puede tener esa transformación en el mercado de trabajo o en el sistema educativo. De hecho, el capítulo de Irune aborda la cuestión de la educación, la cuestión de la crisis climática, ¿no? Y cómo conjugar, por un lado, una economía de mercado pues, vibrante, robusta, competitiva, con una descarbonización y una transición hacia una economía más circular y más sostenible, ¿no? Pues estos son una serie de retos que intentamos abordar a lo largo del libro. También decir que este libro es pre-COVID, ¿no? Y de hecho lo publicamos pues, pocas semanas después del brote en Wuhan, pero creo que también muchos de los temas que intentamos abordar pues, están ahora de rabiosa actualidad. Evidentemente, no es mi intención ahora ofreceros un resumen de los 10 capítulos, intentamos abordar muchos temas, ¿no? Hablamos de comercio, de fiscalidad, de competencia, educación, inmigración, pero creo que en estos 5 minutos sí que me interesaría pues, daros 4 pinceladas de lo que creo que debería ser una aproximación liberal a la política pública, ¿no?
De hecho, curiosamente, ni en castellano ni en catalán tenemos una palabra equivalente al término anglosajón de policy, ¿no? En inglés se habla de la politics, ¿no? La política, y la policy o las políticas, ¿no? El poeta Jules Romans decía que la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas y la gente mediocre habla de gente. Yo no sé si los que estamos hoy aquí somos más o menos inteligentes, pero como mínimo sí queremos contribuir a un debate un tanto más sustancial, ¿no? Y hablar un poco más de ideas y de políticas y de reformas y menos de política y de políticos, porque al final una sociedad en la que vemos esta politización eterna, ¿no? Esta tribalización tan tóxica del debate público, pues es una sociedad que seguramente desde el punto de vista intelectual es un tanto decadente, ¿no? Yo además llevo un par de años fuera, ¿no? He estado un año en el Reino Unido y ahora estoy en Dinamarca y seguramente pues, me permite de algún modo abstraerme un poco de esta actualidad más mediática y tomar un poco de distancia y separar lo que es inmediato de lo que es un poco más relevante. Y en este libro lo que hacemos es un poco pues esto, ¿no? Intentar abordar temas de calado, de profundidad, de lo que serán los retos de los próximos años y hablar pues, más de ideas y de políticas y no tanto de la política del día a día. Entonces, volviendo al tema, yo creo que el marco de la filosofía liberal clásica es algo que como mínimo para los que estáis en el Juan de Mariana pues están bastante bien definidos, ¿no? Principios básicos de libertad, propiedad, contratos, la noción importantísima que ha introducido Bernaldo, que es la noción del pluralismo, ¿no? A mí hay una frase del filósofo David Smith que me gusta mucho, ¿no? Que dice que el liberalismo no pretende minimizar el desacuerdo, sino que pretende minimizar la necesidad de acuerdo, ¿no? Esta idea de que contamos con un marco institucional que permite la convivencia y la coexistencia pacífica de distintos proyectos vitales, ¿no? Pero seguramente lo que está menos desarrollado es cuál es la aproximación liberal a la política pública o a las políticas públicas, ¿no? Y sí que me gustaría, pues, de forma bastante telegráfica, mencionar algunos principios que sí que de forma transversal pues, aparecen en el libro. Primero, diría que la aproximación liberal es una aproximación humilde, en el sentido de que no pretendemos dirigir paternalistamente la vida de los demás, ¿no? También es una aproximación escéptica, en el sentido de que desconfiamos de la concentración del poder, ¿no? Milton Friedman decía que la solución no es tanto elegir a las personas adecuadas, sino construir instituciones que permitan que las personas equivocadas tomen las decisiones correctas, ¿no? Pues un poco esta idea del diseño institucional, de los contrapesos institucionales y de la gobernanza, pues son ideas muy importantes también en el libro. Recogemos también la idea de policentrismo, ¿no? Que es tan importante en Elinor Ostrom, que da nombre a nuestro think tank, ¿no? La idea de contar con múltiples centros de gobierno anidados, superpuestos en competencia. Creo que se ha visto muy bien durante la pandemia que la idea de aprendizaje, de flexibilidad institucional en la esfera pública es muy importante. Después añadiría el concepto de realismo, y ojo aquí porque realismo en relación a nuestra concepción del Estado, pero también a nuestra relación con el mercado, ¿no? Germán Bell, que es autor del epílogo del libro, habla siempre de aproximaciones platónicas y aproximaciones aristotélicas a la política pública, ¿no? Aproximaciones más empiristas o realistas y aproximaciones más idealistas. Víctor Lapuente, que también es asiduo de la casa, que me consta que lo es, pues habla de chamanes y exploradores, ¿no? Que es un poco esta misma idea. Pues frente a problemas que son, pues esto, ¿no? Complejos, dinámicos, cambiantes, no podemos caer en lo que Hayek denominaba la fatal arrogancia del planificador, ¿no? Ahora me hace mucha gracia estos días que oímos tanto hablar de política industrial, ¿no? y de reconvertir modelos productivos como si fuera algo que podía hacer un burócrata de la noche a la mañana con una escuadra y un cartabón, ¿no? Seguramente porque las ideas subyacentes, que es cómo acumulamos y combinamos capital humano y tecnológico, cómo aumentamos la productividad, cómo reducimos los costes fiscales y regulatorios de la energía, cómo premiamos en lugar de penalizar el ahorro a largo plazo. Estas preguntas seguramente son menos sugerentes para los políticos, pero creo que también más importantes a largo plazo y son ideas que intentamos también abordar en el libro.
Y por otro lado, por supuesto, también hay ¿no? Una aproximación realista en relación al mercado, ¿no? Existen, por supuesto, fallos de mercado, existen bienes públicos, existen externalidades, pero nosotros lo que intentamos es hablar también de mecanismos para resolver estos problemas de acción colectiva, ¿no? Por ejemplo, en el libro dedicamos un capítulo a la cuestión climática, hablamos de arreglos más de tipo quasianos a la cuestión medioambiental, precios piguvianos, la idea de los comunes de Ostrom, y también, por otro lado, hablamos también, por ejemplo, de lo que son las externalidades positivas de la educación infantil, por ejemplo, en el desarrollo económico a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, pues una aproximación más realista o más exploradora a la política pública. He hablado de humildad, he hablado de policentrismo, de escepticismo y de realismo, que seguramente son todos conceptos un poco grises o poco sexys para lo que pudiera ser la batalla de las ideas, como os gusta llamarlo en el Juan de Mariana. Por lo tanto, voy a acabar con la idea de optimismo, ¿no? Creo que es importante en un contexto pues, de pandemia, de confinamiento, pues recordar que todos los días, desde 1990, más de 130.000 personas salen de la pobreza extrema, y también desde también 1990 pues la desigualdad mundial ha caído, y con fuerza, por primera vez desde la Revolución Industrial. Por lo tanto, lo que se trata es de seguir defendiendo los principios que nos han llevado a este progreso económico, social y moral sin precedentes, y, como digo, actualizar toda esta serie de ideas para que el crecimiento pues, sea más inclusivo y también pues, más sostenible también desde el punto de vista medioambiental. Por lo tanto, ya para acabar, diría que ante este asedio, ¿no? que muchas voces plantean a las ideas y reformas liberales, y todos estos presagios apocalípticos, todas estas crónicas de una muerte anunciada en relación al liberalismo, creo que las ideas liberales están hoy más vivas que nunca, y por lo tanto os invito a leer el libro para comprobarlo. Lo tenéis en papel y en formato digital, y por lo tanto encantado de seguir la conversación con vosotros en relación a la obra. Gracias. Muchísimas gracias, Martí. Muy interesante también. Yo creo que has hecho un muy buen resumen de las cuestiones más importantes que el libro quería transmitir. También lo hemos dejado en el chat para que podáis echarle un ojo. Tenemos al siguiente autor ya preparado. También es otro coordinador, también nos va a hablar, digamos, de una obra en la que han participado muchísimas personas. Él es José María Marco. Una vez más, yo creo que presentar a José María Marco también muchas veces está de más, porque todos lo conocéis. Él es de formación filólogo, pero también ha estudiado filosofía. Además, me ha hecho mucha gracia leyendo la biografía. Esto ya la escribiré a José María Marco en privado, pero recibiste clases de Gilles Deleuze, al que he estudiado recientemente en un máster, y me parece muy interesante. Un autor muy complicado, pero yo no me enrollo más, que el protagonista eres tú. Hoy nos vienes a hablar de La Hora de España, una afirmación liberal conservador, que es un libro que ha publicado también Deusto. Así que muchísimas gracias, José María, y todo tuyo cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Irune, por la presentación tan agradable y tan simpática. Sí, efectivamente, yo estudié con Deleuze bastante tiempo, además, en Vincennes. Iba a sus clases a las 8 de la mañana, los martes o los lunes. Eran muy bonitas las clases. Y es muy complicado, pero bueno, hay una lectura de Deleuze, que es un filósofo muy trabajado por la izquierda, no 68ista y post-68ista, pero hay un lado liberal de Deleuze que de hecho se ha estudiado en Francia por gente joven, y que es muy interesante porque la sociedad del red, el rizoma, la falta de jerarquías, ¿no? La toma de decisiones espontáneas, no jerarquizadas, esa es una idea de Deleuze que he escuchado ahora en Martí y en Lorenzo bastante bien reflejada otra vez, ¿no? Bueno, pues muchas gracias también al Instituto Juan de Mariana por esta invitación. José María, creo que te hemos perdido. No sé si nos escuchas, pero te hemos perdido. Sí, yo te escucho perfectamente, sí. Vale, a ver ahora. ¿Me habéis perdido o me oís otra vez?
te hemos perdido antes de que empezases a hablar del libro, justo. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces del libro del que vamos a hablar, ¿me oís ahora? Sí, bien. Sí, Vale, muy bien. El libro es un libro que se titula La hora de España, una afirmación liberal conservadora. La hicimos entre dos... ¿Me escucháis ahora o tenemos sí, problemas? yo sí escucho. Sí, vale, muy bien. Bueno, es un libro que coordinamos entre Jorge Martín Frías y yo. Jorge Martín Frías ahora es el director de la Fundación Disenso, relacionada con Vox. Y yo venía de la FAES y de otras fundaciones y de otras fundaciones liberales y conservadoras en un sentido muy amplio, como sabe Lorenzo. Y el libro, es una interrogación. La verdad es que el libro no es una reivindicación, sino una interrogación ante una crisis que nos parecía y que nos sigue pareciendo y nos parece aún más después del COVID-19 y de lo que ha ocurrido, más seria todavía. El libro se divide en... El libro, bueno, tenía la ambición de cubrir un amplísimo espectro de edades, que era lo que nos interesaba. Entonces, hay desde gente muy joven, recién salida de la universidad, hasta gente muy veterana. Algunos de ellos os sonarán, ¿no? Está José Jiménez Lozano, que es un gran escritor que falleció poco después de escribir este artículo. ¿Me habéis perdido otra vez? Yo he perdido a Irune. Sí. Bueno, entonces lo que estaba hablando era un poco del espectro muy amplio que queríamos incorporar al libro acerca de una crisis que nos parece central de nuestro tiempo y queríamos que reflexionara sobre ella gente veterana. He hablado de José Jiménez Lozano, que habla sobre la libertad de expresión, hasta gente muy joven recién salida de la universidad. Entonces, esa era una de las características del libro. El espectro es enorme, va desde gente universitaria, empresarios, gente interesada en el debate intelectual, economistas, periodistas. Entonces era muy amplio en un sentido horizontal y en un sentido de edad. Y luego el libro está centrado en 4 capítulos. Hay un capítulo sobre Europa, hay otro capítulo sobre economía, hay un capítulo sobre política y otro sobre democracia, sobre cultura, perdón. El capítulo sobre economía es el que más rápido del que más rápido voy a hablar porque ha hablado aquí gente que sabe mucho más que yo, o sea que no lo voy a repetir. Está Rotellar, está Eduardo, que estaba entonces, ¿no?, en el Instituto Juan de Mariana, está Jaime Moro, que está en el Instituto Atlántico ahora, y es una defensa del liberalismo. Creo que no voy a seguir por este camino porque lo habéis hablado muy bien del asunto, ¿no? A pesar de las tensiones en las cuales estamos metidos, ¿no?, y de las que voy a hablar inmediatamente después, pues no parecía que ninguno de los que participamos en este libro tuviéramos ninguna fe en una vuelta a posiciones lejanas al liberalismo, aunque evidentemente algunas de las reflexiones del libro llevarían a una pregunta acerca de la necesidad de plantear otro tipo de preguntas, ya que no de respuestas, a una forma de vivir la economía, ¿no? Otro capítulo es Europa. Este capítulo sí que me voy a extender un poquito más, y es el capítulo que reflexiona acerca de la Unión Europea y de la vigencia de la idea de la nación, y de cómo las dos tendencias han llegado a plantear fricciones serias en el continente europeo, ¿no? La pregunta fundamental que se hacen los participantes en el capítulo director del Departamento de Relaciones Internacionales de Francisco de Vitoria, es la cuestión de
de qué Europa se está construyendo, ¿no? De qué Europa se está construyendo, hasta qué punto la idea europea está llevando a un agotamiento o un sorpaso, ¿no?, de la idea de nación, y hasta qué punto nos podemos permitir eso, ¿no? Y eso lleva evidentemente también preguntas acerca de la economía globalizada, ¿no? ¿Hasta dónde llega la Unión Europea? ¿Qué es lo que pretende? ¿Y qué relación tiene con las naciones de las que al principio, ¿no?, era una prolongación, era una puesta en común, y ahora ya vivimos en un panorama evidentemente posnacional? Va, otra vez. Sí, es decir, sí, si el panorama de lo posnacional en el que estamos ya bien sumergidos nos lleva de verdad a una mayor integración, o nos lleva más bien a una desintegración, ¿no? Porque lo que está pasando es que surge nacionalismo por todas partes. Es decir, estamos en una época posnacional y paradójicamente lo que surge son ideas posnacionales, ideas nacionalistas de la nación, que no son la que nos gusta. A nosotros nos gusta una idea de la nación liberal, constitucional, conservadora, si queremos, pero no nacionalista. Pero nos encontramos en una paradoja. Entonces, ¿qué es esta Europa, como dice Óscar Elía, post-europea, ¿no? ¿Qué es? Te volvimos a perder. Parece perdernos. ¿Estamos? ¿Nos hemos ido? Ya funciona, pues lo siento, no sé lo que estará pasando. Bueno, es este problema sobre lo posnacional y lo europeo, ¿no? Lo que nos interesaba en el tema de la Unión Europea. Hay un capítulo muy bonito de Nuria González Campaña, una profesora de Derecho Constitucional, acerca de lo que pensaban los fundadores de la Unión Europea, ¿no?, de este asunto, que es más interesante de lo que parece. Otro tema que nos ha interesado mucho es el tema de la política, no en el sentido de que decía Martí antes, sino en un sentido muy profundo, ¿no? Es decir, ¿qué sentido pues tendré que arreglar esto? ¿Estamos otra vez? Bien. Entonces, este asunto seguramente es la clave del libro, ¿no?, que es la reflexión sobre la democracia. Y el capítulo de la cultura, que es el que abre el libro, en el que se hablan de varios temas, se habla del tema del feminismo. Guillermo Graín hace una muy buena reflexión sobre el feminismo y cómo ha evolucionado el feminismo de una reflexión emancipadora a una reflexión con tentaciones totalitarias. Jiménez Lozano habla de la tolerancia llevada a un punto en el que nadie tolera nada, ya directamente, y ya no se puede dialogar. Juan Milián hace una reflexión parecida, y otra reflexión también interesante es David Barrio, o puede llegar a convertirse en un peligro para la democracia liberal, ¿no? Entonces, esto es el núcleo que nos interesaba, era preguntarnos acerca de cómo estamos viviendo en una sociedad en la que la autonomía es máxima. Tenemos capacidad de decidir nuestra propia vida como nunca la han tenido los seres humanos en la historia de la humanidad, y en cambio tenemos una sensación cada vez más profunda y cada vez más acuciante y cada vez más, a veces trágica, y el COVID ha venido a aumentar esta sensación de que no tenemos ningún control sobre nuestras propias vidas. Esa extraña paradoja en la que vivimos, ¿no? En la que somos capaces de determinar cualquier cosa que nos afecte, y sin embargo parece que hemos pedido el control de todo, incluida de nuestra vida y muy particularmente también de la política. Porque la democracia se enfrenta en este mismo sentido a un problema o en esta misma dirección de reflexión, a un problema de representatividad, ¿no? Da la sensación de que la democracia
ha dejado de funcionar como sistema de representación sin que, por otra parte, en esto el libro insiste mucho, haya una alternativa a la democracia. No hay alternativa a la democracia, nadie piensa en los países occidentales, ¿se entiende? En otros sí, pero en los países occidentales no. Nadie piensa en una clara alternativa a la democracia y, sin embargo, el descontento con la democracia es muy fuerte. Descontento que no se manifiesta en las elecciones. Ahora mismo en Estados Unidos ha votado muchísima gente, más de la que suele votar, y sin embargo hay una especie de reflexión crítica acerca de la democracia, y no solo una reflexión crítica, sino una especie de desapego continuo incluso a la política, al hecho mismo de la política, ¿no? Hecho que nosotros en el libro consideramos fundador y básico para entender la forma en la que el ser humano está en el mundo, ¿no? Entonces es este núcleo de problemas los que nos han interesado. Yo he firmado las conclusiones con Jorge Martín Frías, y firmaba un artículo con un ensayo, un estudio un poco académico, aunque no del todo, sobre el tema de la identidad, que pensamos Miguel Ángel Quintana Paz y yo, que es uno de los grandes temas que nos tienen que ocupar ahora. De hecho, titulamos el artículo La era de las identidades, que es una expresión que hemos sacado de un autor francés que nos interesa mucho, ¿no? Y el asunto es como, otra vez, volviendo al tema del feminismo que trata Graíño, es como qué ha pasado para que movimientos de emancipación y de liberación de los años 60 y 70 se han convertido en elementos de exclusión, de intolerancia, de falta de discusión, de negativa al debate, ¿no? Es decir, ¿qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con estas democracias en las cuales la máxima libertad llega a bloqueos muy profundos a veces de la libertad de expresión e incapacidad para dialogar? Es como si hubiéramos perdido terreno común, ¿no? En este sentido, lo que decía Lorenzo antes, no quiero entrar en discusión en absoluto, pero lo que decía Lorenzo Bernaldo de Quirós era muy interesante, pero al mismo tiempo la pérdida o bien de lo común o bien de una instancia, ¿no?, que sea capaz de sostener esta libertad como nunca habíamos conocido, nos parece preocupante, porque deja a la gente en una inseguridad enorme, ¿no? Tengo la sensación de que la gente ya no sabe lo que es, no tiene ni la más remota idea de lo que es, ni sabe cuál es el horizonte en el que se mueve, ni tampoco conoce cuál es la historia de la que procede, ¿no? Y en este sentido me da la sensación de que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Muy crítica, que se percibe bien en la aparición de corrientes políticas nuevas, que por un lado suelen ser peligrosas, pero también reflejan una realidad muy acuciante, ¿no? Y vivida a veces por la gente con rabia, con angustia y con frustración, ¿no? Y hay que tener en cuenta la presencia de esas fuerzas inestabilizadoras o desestabilizadoras que están dentro del sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto es de lo que trataba el libro, ¿no? Hay un prólogo de Ana Palacio que habla con mucha insistencia y con mucha claridad acerca de esta reflexión, y no solo en lo que a ella le interesa, ¿no?, que es el orden mundial, el orden general, la política internacional. Estupendo, José María. Muchísimas gracias por hablarnos de este libro, en el que efectivamente, como tú comentabas, nuestro exdirector ejecutivo participó con un capítulo. También os animamos a que le echéis un ojo, y que, si os interesa, como decía Diego al principio, aprovechéis el Black Friday, el Monday, ya no sé cómo se llama lo del lunes, pero que aprovechéis las ofertas y rebajas que podáis encontrar, y que puede ser, cualquiera de estos libros puede ser un buen regalo para estas Navidades. No sé si tenemos a Axel Kaiser por aquí, que sería la siguiente persona que nos tocaría. Tenemos a Axel, que nos va a presentar su último libro. Axel es politólogo, además pertenece a la Fundación para el Progreso de Chile, a la que yo creo que todos conocéis y seguís, y si no lo hacéis, pues os animo a hacerlo. Axel nos va a hablar como decía, de su último libro, que se llama La Neo-Inquisición, y fue publicado por Deusto.
Y nada, muchísimas gracias, Axel, por aceptar la invitación, por estar aquí y cuando quieras, todo tuyo. Bueno, encantado por estar acá con ustedes, gracias por la invitación. El libro, La Nueva Inquisición, Persecución, Censura y Decadencia Cultural en el siglo XXI, que se ha publicado en España, en Chile, está disponible también en otras partes de América Latina, surge como un esfuerzo por explicar las tendencias, a mi juicio, totalitarias que se están apoderando de las esferas intelectuales, particularmente en el mundo anglosajón, pero también en el resto de Occidente, Europa y por supuesto América Latina, aunque yo diría que en menor grado que lo que se observa en Estados Unidos e Inglaterra en el mundo anglosajón. Y esas tendencias totalitarias se derivan de las viejas políticas identitarias que son muy comunes a los movimientos colectivistas, ya sea el marxismo o el nazismo, y que se agrupan, ¿cierto?, en torno a ideas que definen y articulan el principio de acción política a partir de estas identidades que tienen que ver con el género, con la raza, con la clase social y así sucesivamente. En el caso de Estados Unidos claramente es el tema racial el predominante, aunque también hay un componente de clase social, y hay organizaciones como Black Lives Matter que por supuesto siguen esta política identitaria de carácter antiliberal, profundamente antiliberal, y de inspiración colectivista, ¿verdad? Entonces, este libro lo que intenta es describir el fenómeno que se ha venido dando de lo que denominamos corrección política a partir de estas políticas identitarias o de estas filosofías identitarias que han erosionado, degradado los fundamentos de la sociedad libre, primero a nivel intelectual y luego ya a nivel más, si quieren, comunicacional, más masivo, infectando la discusión pública de manera absoluta y llevando a una creciente restricción en la libertad de expresión. La libertad de expresión está siendo atacada hoy día por todos estos fanáticos, neoinquisidores, como yo los llamo, de la corrección política, porque la libertad de expresión es en sí misma vista como una emanación de un orden opresivo de la sociedad occidental, que sirve para confirmar a través de discursos la superioridad y opresión que unos grupos ejercen sobre otros. Y es básicamente un síntoma, todas estas cacerías de brujas que hemos visto en distintas partes, de una descomposición mucho más profunda, por lo tanto, cultural, intelectual, que parte en las universidades en Estados Unidos, aunque son ideas importadas desde Europa, pero con virulencia en las universidades de Estados Unidos, y se empieza a esparcir por el resto del mundo, al punto de que hoy día las ciencias duras, las ciencias naturales ya no pueden, yo tengo varios capítulos dedicados a eso, publicar ni desarrollar su actividad de manera que no sea contaminada políticamente. También tengo capítulos en que hablo del feminismo radical y de diversos dogmas que se han establecido en la discusión pública como cuestiones más allá de toda crítica racional. Hay algunos capítulos que a los libertarios o anarcocapitalistas tal vez no les agraden mucho, como el que tengo sobre migración, pero en general el pensamiento liberal clásico, ese asunto nunca tuvo una respuesta categórica en una dirección o la otra. Tengo varios ejemplos, incluso Murray Rothbard finalmente termina concluyendo que la migración y la frontera abierta eran impuestas por los estados a la ciudadanía, que en un régimen de propiedad privada absoluto tendrías que tener consentimiento de los propietarios para poder tenerla, como se está haciendo hoy en los estados que no controlan básicamente la frontera. Entonces, por lo menos para discutirlo, independiente de la postura que cada uno tenga. Así que el tema del libro es precisamente ese. Hay reflexiones muy profundas sobre también la Escuela de Frankfurt, sobre el posmodernismo francés, que creo que son muy útiles. Todo, por supuesto, también recurriendo a fuentes primarias y secundarias que han estudiado estos eventos del posmodernismo, que es una corriente, a mí me parece, de idea muy destructiva y que no aporta nada. Hay algunas cosas que uno podría rescatar, pero en términos generales ha sido tremendamente distorsiva. Y cuando uno la estudia, la lee, basta con leer el libro de Butler de la Universidad de Oxford sobre el posmodernismo para darse cuenta de lo que hay detrás. Es mucha charlatanería también.
Y bueno, esas temáticas están tratadas en el libro. Hay un análisis histórico de lo que fueron las cacerías de brujas, de factores psicológicos que llevan a estos procesos. Esto no es nada nuevo en la historia de la humanidad, es algo conocido y está retratado en este libro, y por qué básicamente toda esta ideología identitaria de corrección política que se está instalando es incompatible con la civilización occidental, que es la única que ha creado, ¿cierto?, la idea del individuo como fundamento filosófico para organizar la acción política y también establecer límites al poder del Estado. Es la que partió con eso, por lo menos. Muchísimas gracias, Axel. Como hemos comentado durante toda la tarde, os dejamos el enlace del libro para que podáis adquirirlo, y además podéis dejarnos en el chat preguntas que al final las realizaremos para que os las puedan contestar en directo.